de crisis, pues lo más probable es que en realidad puede hacer que haya algunas oportunidades en nichos de exportación específicos, sobre todo pues en los denominados productos de consumo étnico nostálgico, en donde por ejemplo muchos consumidores de origen salvadoreño, centroamericano, han incrementado su poder adquisitivo en los últimos años, ¿verdad? Ahora se ha enfrentado también mucho la competencia de países asiáticos que están vendiendo productos, llamémosle así, típicamente consumidos por la población de origen centroamericano. Ahí hay un espacio, pero en términos generales, rubros, por ejemplo, que han sido quizás los que han representado o los que han contribuido más a los volúmenes de exportación, como la maquila, inclusive productos como el azúcar, cuyos precios son más probables pues que también se reduzcan, y de hecho se han estado reduciendo en los últimos meses. Eso contribuye definitivamente pues a que en términos netos ahora lo que tengamos es una tendencia inversa. De hecho, las cifras mensuales que proporciona el Banco Central de Reserva lo que nos está diciendo pues es que en los últimos 3 meses los niveles de exportación de El Salvador casi que son similares a lo que existían, por ejemplo, antes del CAFTA. Ahora, en la parte de inflación, aumento de la pobreza, que son datos sobre los que hay mucha duda, si realmente tenemos una inflación superior, si estamos mejor que otros países, ¿qué es lo que podemos esperar en lo que resta del año sobre esos temas? Bien. Bueno, en realidad el impacto de la crisis internacional sobre la inflación es probablemente llamémosle así, quizá el más volátil, así en realidad, el que más se ha modificado. En realidad, uno puede identificar como 3 grandes etapas en la crisis económica internacional. Hubo una primera etapa en donde la crisis básicamente se hacía sentir en términos de un fuerte incremento, por ejemplo, de los precios de los productos alimenticios, del petróleo y de los demás productos básicos, ¿verdad?, como materias primas básicas, los famosos commodities como metales, etcétera, que en buena medida pues se habían convertido en un refugio, llamémosle así de alguna manera, para muchos inversionistas que los veían como mucho más seguros, por ejemplo, que tener sus inversiones en propiedades inmobiliarias, que prácticamente desde julio de 2007 habían comenzado como a experimentar tendencias hacia la baja por la explosión de lo que se le llama la crisis inmobiliaria, la crisis de la subprime. Prácticamente a partir de septiembre, octubre, ¿verdad?, del año pasado, la crisis experimenta un giro importante y comienza a ser principalmente una crisis financiera. O sea, y prácticamente entonces lo que se observa a nivel de la economía mundial es una fuerte reducción de la liquidez a nivel internacional, ¿verdad? Y eso trajo como consecuencia sobre todo en países como los de América Latina, un incremento importante en las tasas de interés, que eso es algo que nosotros hemos observado en la economía salvadoreña. Las tasas de interés han aumentado entre 2 y 4 puntos, ¿verdad? Sobre todo pues para lo que sería la contratación de nuevos créditos, ¿verdad? Y casi que de manera inmediata también viene una tercera etapa, que es lo que se le llama la crisis de empleo y de crecimiento, que es lo que hemos estado observando en los últimos años combinado con la crisis financiera, en la misma medida que muchas instituciones financieras, por ejemplo, cayeron en quiebra, o que fueron fusionadas, o que fueron, por ejemplo, en este caso, objeto de operaciones de salvataje por parte de los diferentes gobiernos de los países desarrollados. En esa misma medida también, ¿verdad?, se comenzaron a acentuar las cifras de desempleo, comenzaron a ajustarse hacia abajo las cifras de crecimiento económico. Y entonces, quizá para volver a la pregunta original sobre el impacto sobre la pobreza, diríamos que en la primera etapa, cuando prácticamente el impacto sobre las economías como la nuestra, por ejemplo, de la crisis internacional, era de un fuerte aumento del precio del petróleo, de los alimentos y de otros productos básicos, entonces lo que tuvimos fue un incremento fuerte de la inflación, una inflación importada. Casi que llegamos a tener tasas de inflación de 10% en agosto del año pasado, y junto a esa fuerte elevación de los precios, las tasas de pobreza comenzaron a crecer fuertemente. Se estima que solamente en el año 2007 las tasas de pobreza
crecieron en cerca de 4 puntos porcentuales, en 3.8% exactamente, y la pobreza rural aumentó en 8 puntos porcentuales. ¿Estamos cerca de un estancamiento o ya estamos estancados económicamente? Bueno, en realidad las cifras nos dicen que definitivamente pues ya tenemos aproximadamente 3, 4 meses, ¿verdad?, de estar experimentando tasas negativas en el comportamiento del índice de volumen de la actividad económica. ¿Y es algo que se va a resolver después de las elecciones? Luis Membreño decía, las tasas de interés van a bajar después de las elecciones. Bueno, es posible que las tasas de interés disminuyan después de las elecciones, ¿verdad? Es que lo que pasa, Rafael, es que en periodos de crisis, sobre todo del tipo de crisis que está experimentando la economía mundial actualmente, muchos de los datos que tradicionalmente son considerados como buenas noticias, aquí pueden operar en signo contrario. Por ejemplo, en los países desarrollados, por ejemplo, que ya están en una recesión fuerte, ¿verdad?, que se disminuyan las tasas de interés o que se disminuya la inflación ya no necesariamente es una buena noticia. Por ejemplo, en el caso específico de la reducción de la inflación, China, por ejemplo, por primera vez en los últimos 8 años ha experimentado una deflación, ¿verdad? O sea que los precios, en vez de estar aumentando, están decreciendo. Pero lo que pasa es que al decrecer los precios, ¿verdad?, se puede generar también un efecto nocivo sobre la actividad económica. Si yo, por ejemplo, soy un comprador y prácticamente comienzo a observar que los precios están descendiendo, lo más probable es que no compre en ese momento, sino que postergue mi decisión de comprar hacia el futuro. Y prácticamente al postergar mi decisión de comprar, lo que voy a hacer es desalentar la demanda y prácticamente poder generar, como lo que pasó en los años 30 del siglo pasado, en donde la crisis tenía como característica básica desempleo y deflación, ¿verdad? Desempleo y deflación, que fue a lo que en ese momento, hace 80 años, se le denominó como depresión, ¿verdad?, que era el término utilizado, que es una etapa de crisis todavía más profunda que la recesión. Veamos, William, después de esa radiografía que ha hecho, por supuesto me lleva a la parte de cómo está el Estado impactado también por esto, porque si se reducen las remesas, se reduce la exportación, se reduce el consumo, hay una reducción también ya, y me imagino que ha empezado a manejarse en las cifras, reducciones de ingresos por IVA o ingresos por el abono adelantado a la renta. ¿Qué es lo que tenemos en estas cifras para el Estado? Bueno, en realidad ha habido también un deterioro de la situación fiscal. Cerramos prácticamente el año 2008 con un déficit fiscal de 3.1% del PIB. Y aquí quizás es importante, Rafael, destacar que en realidad este giro que ha experimentado la crisis realmente, o mejor dicho, el desarrollo de la misma crisis también tuvo un tremendo impacto sobre las finanzas públicas en El Salvador. Decía anteriormente que la crisis comienza en una primera etapa con un fuerte incremento en los precios de los alimentos y en los precios del petróleo, ¿verdad? Y prácticamente pues eso generó, por ejemplo, a que el gobierno reaccionara de determinada manera. ¿Se acuerda que a finales de 2007 se hablaba de cómo se llama, del plan creo que se llamaba Alianza Solidaria, ¿verdad? Sí. Una diversidad de medidas ahí que básicamente muchas de ellas significaban mayores erogaciones fiscales como medidas para contrarrestar el impacto sobre el costo de la vida de la crisis, del aumento de los precios del petróleo y de los alimentos. La otra de las grandes medidas fue que prácticamente el gobierno tomó la decisión de alinear el monto de los subsidios precisamente con el incremento en los precios del petróleo, y eso trajo como consecuencia que a lo largo de 2008 los volúmenes de subsidios aumentaran de manera significativa, pues en más de 300 millones de dólares, ¿verdad? Y justamente como consecuencia de eso, prácticamente, decíamos, se cerró el año con una situación fiscal bastante frágil, y si a eso le agregamos pues que en los últimos meses ya el crecimiento económico ha disminuido de manera importante, inclusive pues el IVA estaría registrando tasas negativas. Eso ha traído como consecuencia que en los primeros meses del año lo que tengamos es ya reducciones importantes en la recaudación del IVA. Se estima, por ejemplo, que entre enero y febrero las recaudaciones de IVA han estado más de 10% por debajo de lo que se recaudó en enero-febrero de 2008.